Mi nombre es Anaeli Cristina Calamo Osorio, estoy en la carrera de Derecho en tercer cuatrimestre y en este video les voy a explicar las formas de transmisión de la obligación, las diferentes formas de extinción de las obligaciones y las diferentes acciones protectoras del acreedor quirografiario. En la transmisión de derechos implica un cambio en el sujeto activo o sujeto pasivo, subsistiendo la relación jurídica. Esta no se transforma ni se extingue. La transformación de las obligaciones hay tres, que son la cesión de derechos, que es donde cambia el acreedor, la cesión de deudas, que es donde cambia el deudor, y la subrogación. Ahora sí, habrá cesión de derechos cuando el acreedor transfiera a otro el que tenga contra su deudor. A esto se les dice el enajenante, que es el cedente, el adquiriente de crédito es cesionario y el deudor cedido. La excepción de la cesión de derechos es que la ley lo prohíba, que no lo permita la naturaleza del derecho y que se haya convenido en no hacerla. El artículo 1208 menciona que no se requiere la conformidad del deudor. La forma de cesión puede ser onerosa o gratuita. La formalidad para la cesión que conste un documento privado firmado ante dos testigos, a menos que la ley exija que con instrumento público y la cesión de derechos va a ser cesión de derechos hasta antes de la sentencia para ser válido. El derecho del cesionario se necesita una notificación judicial, una notificación extrajudicial y ante dos testigos o ante notario. En la cesión de deudas es una forma de transferencia de la obligación por cambio de deudor sin alterar la relación jurídica con consentimiento del acreedor. El nuevo deudor se llama asuntor. En las excepciones oponibles al cesionario son la presunción de consentimiento, que es expresar tácitamente, luego el plazo para consentimiento, que se vence el plazo, cesación de fianza. Luego sigue la asunción simple, donde el asuntor asume el papel de obligado principal cuando se queda el deudor primero como un obligado subsidiario, sin que éste se requiera ser aceptado por el acreedor. Y la asunción acumulativa, tanto el deudor primero como el asuntor quedan obligados solidariamente previo pacto, pues esta no podrá asumirse. Y por último, la 3 es la asunción, que es la primitiva obligación cuando se extingue creándose una nueva entre acreedor y asuntor para su previa liberación de la obligación y que exista el animus novandi de las tres partes. La subrogación es una forma de transmitir las obligaciones por cambio de acreedor, que opera por ministerio de ley. En los casos que un tercero paga al acreedor cuando tiene interés en el cumplimiento de la deuda, cuando por un convenio en el acreedor y el tercero es aquel transmite en este. Las formas de subrogación son dos, la legal y la convencional. La legal es la que opera por ministerio de ley y cuando un tercero tiene interés jurídico en el cumplimiento de la deuda. Esta también es unilateral y un ejemplo de esto es que el deudor es Edrey y el nuevo acreedor es la maestra Teresa y el acreedor es Grecia. La maestra Teresa paga la deuda de Grecia. Grecia ya no existe, le debe a la maestra Teresa. Edrey le debe a la maestra. En la convencional es la forma de sustitución del acreedor por acuerdo celebrado entre un tercero y el acreedor, por virtud del cual el primero, mediante un pago, adquiere las acciones y privilegios. Esta es bilateral y las dos formas son consentidas por deudor y la consentida por acreedor. Ahora hablaremos de la extinción de la obligación. Ahora es el pago. El pago es quién lo hace, a quién se lo hace, cómo, dónde y cuándo. Ahora es, si hay varias deudas y no dice cuál debe aplicarse primero tengo que ver el que tenga intereses, una deuda vencida, a la más onerosa o a la más antigua. De lo contrario, de manera proporcional. También se fija el lugar de pago, que son cosas inciertas en domicilio del deudor, si bienes inmuebles o cierta en donde estuviera el bien. La compensación tiene lugar y la compensación se da cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y de acreedores
recíprocamente y por su propio derecho. Este puede ser con dinero o cosas fungibles, líquidas y exigibles, y no procede si una de las partes renuncia y si una de las deudas toma su origen de fallo por causa de despojo, y también si una de las deudas fuere por alimentos. También esto toma su origen de una renta vitalicia, así estas son las deudas. Incluso si una de las deudas procede de un salario mínimo. En la confusión son cuando las calidades del acreedor y del deudor se reúnen en una misma persona. La remisión es una renuncia del derecho, es decir, ya déjalo, ahí muere. Y la novación. Hay novación de contrato cuando las partes en el interesado lo alteran cuando se sustituye una obligación nueva a la antigua. Este puede afectar a los sujetos o al objeto. Luego sigue la prescripción, que es un medio de ganar un derecho o para librarse de una obligación, a razón de que transcurra el tiempo. Por último, hablaremos de la acción de pago. Es cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega a este una cosa distinta de la que debía, quien la acepta con todos los efectos legales que se pueden dar del pago. Esta es una excepción al principio de la exactitud en la sustancia de los pagos. Si sufriere evicción, el acreedor podrá exigir el cumplimiento de la obligación primera. Bueno, ahora pasaremos al siguiente tema. Ahora hablaremos de las acciones protectoras del patrimonio acreedor. Estas son las acciones que se derivan del fraude de los acreedores o de la simulación. Esta es la acción oblicua, el derecho de retención, la acción pauliana y la simulación de actos jurídicos. Bueno, empezaremos mencionando la acción pauliana. Es el derecho del acreedor de pedir la nulidad del acto ejecutado por el deudor que éste originó su insolvencia y lo perjudica. Esto es decir, si el activo es 100 y mi pasivo es 50, tengo solvencia. Si mi activo tengo 50 y mi pasivo es 100, es negativo. Esto quiere decir que tengo insolvencia. Un ejemplo de esto: Grecia es acreedor y Edrey vendió su casa a Carlos para que tenga insolvencia y no le pueda pagar a Grecia. Entonces Grecia, en este caso, tiene que poner la acción pauliana. Ahora, ¿quiénes deben ser demandados en la acción pauliana? Este es el cliente y el deudor. Fraudulentos las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes hubiere pronunciado antes sentencias condenatorias en cualquier instancia. La acción pauliana no afecta segundos o posteriores adquirientes de buena fe. Ahora, el derecho de retención es una institución protectora del acreedor y no busca impugnar un acto ejecutado por el deudor, generalmente como mala fe para defraudar a sus acreedores. Es un recurso creado por la ley para garantizar al acreedor de un posible incumplimiento de las obligaciones. Estos casos en los que no procede el derecho de retención es en el depósito y en el comodato, que el comodato es prestar. Te dan como cosa algo para el uso y disfrute. Y la acción oblicua se refiere a las acciones que puede ejercitar el acreedor que competen en este caso al deudor, consta el crédito del primero en título ejecutivo. Un ejemplo de esto que voy a dar es que Edrey es acreedor de una casa y no quiere promover nada para que le toque esa casa. Entonces, Edrey sabe que si promueve la sucesión, él lo puede cobrar, pero no lo hace porque sabe que con eso tiene para pagar al acreedor. Y el acreedor lo promueve al que le debe. Casos en los que no procede la acción oblicua son de las acciones inherentes a la persona del deudor, como el uso y habitación, alimentos, divorcio y nulidad de matrimonio. Los elementos de la acción oblicua es que el crédito sea con título ejecutivo. La siguiente, que el deudor descuide o rehúse a ejercitar dicha acción y que se trate de acciones que no deriven de ellos. La siguiente es que el deudor descuide o rehúse ejercitar esta acción.
que se trate de acciones que no deriven de hechos inherentes a la persona del deudor. La simulación de actos jurídicos. Hay simulación cuando se celebra un contrato aparente cuyos efectos son modificados o suprimidos por otra contemporánea de la primera, y esta está destinada a permanecer en secreto para no pagarle a alguien, o sea, hacer parecer lo que no es. La clase de simulación de actos jurídicos son dos, la absoluta y la relativa. La absoluta es cuando el acto simulado nada tiene de real. La relativa es cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Por ejemplo, puede ser la simulación de una donación y pagar. Esto es como evasión de impuestos, pero eso ya es otro tema. Y es todo por los 3 temas de hoy. Gracias.